por la participación de todos ustedes en este panel. Para mí es un gran gusto moderar este panel, el panel que nos convoca el día de hoy, que se refiere en realidad a algo muy importante, ¿no? Que es la formación continua, la educación para todos y para toda la vida, ¿no? Yo complementaría esto con una frase o con una pregunta, como quieran verlo, ¿no? ¿Cómo hacer que el e-learning sirva para que nadie se quede atrás, ¿no? Ese foco social que siempre debe tener el e-learning, que es tan importante. Por eso yo en realidad estoy sumamente contento por Apple, por haber formado parte de este gran espacio. A fin de cuentas es un espacio generado para que todos podamos aportar, ¿no? En algo además tan importante como es la educación y, y además la tecnología que siempre pues debe ser un complemento para ella, ¿no? Y una pregunta, ¿no? Podríamos hacernos una pregunta antes de presentar a nuestros distinguidos panelistas, ¿no? ¿Qué papel podría jugar el e-learning para hacer de nuestra sociedad una sociedad pues más inclusiva, ¿no? Es decir, para que nadie se quede atrás, ¿no? Para democratizar la educación, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el e-learning es una herramienta justamente para democratizar la educación, haciéndola más global, estandarizada, más conveniente, ¿no? Tiene definitivamente sus pros y sus contras, ¿no? Pero también podría tener el e-learning una percepción algo equivocada, ¿no? Se podría pensar equivocadamente que el e-learning puede ser riesgosa o puede ser una disrupción tecnológica amenazante para algunos grupos etarios que se pueden quedar rezagados, ya sea por brechas generacionales o por un acceso pues limitado al Internet, solo por poner unos ejemplos, ¿no? Y ahí la gran pregunta que nos lleva a analizar al e-learning, cómo el e-learning calza con proyectos educativos, ¿no? Sobre todo aquellos proyectados a poblaciones vulnerables, ¿no? En ese orden de ideas, para mí es un gran honor presentar a los panelistas pues, que me acompañan el día de hoy, tanto Luciano como Elizabeth, ¿no? Ellos son en realidad grandes profesionales en educación, referentes, muy conocidos y autorizados en el ámbito de la educación, sobre todo y en proyectos sociales, ¿no? Sobre todo, además, son grandes personas con una motivación social enorme, ¿no? Ambos participan en una fundación, eh, porque al final el e-learning pues debe ser más que una herramienta, una propuesta de valor que aporte a la sociedad. Entonces yo quiero un poco enfocarnos a eso en este momento, ¿no? Entonces en ese orden de ideas, bueno, primero le doy la bienvenida a Elizabeth Galdó Marín, ¿no? Ella es directora ejecutiva de la Fundación Telefónica del Perú. Elizabeth ha trabajado en el grupo telefónico ocupando diferentes posiciones durante los últimos años, ha sido directora de regulación y secretaría general. Asimismo, ha desempeñado posiciones en Telefónica Internacional, un grupo que en realidad le da muchísima importancia a la educación a nivel global y eso se ha manifestado en el Perú, ¿no? Evidentemente, con proyectos muy impactantes, ¿no? Como Educarred, Aula Digital, Conecta Empleo, solo por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Anteriormente, Elizabeth fue asesora del Ministerio de Comunicaciones y consultora en las oficinas de Arthur Andersen en Lima, Caracas. En el ámbito académico, Elizabeth es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a doctora por la misma universidad y cuenta además con una maestría en finanzas corporativas de la Universidad de Harvard. Por otro lado, también nos acompaña, muchas gracias, Luciano Velasco Reboredo, quien es el CEO y gerente general de la Fundación Romero, ¿no? Asimismo, Luciano es miembro del Comité de Educación de AmCham y el Comité Estratégico de Educación IPAE. Luciano es una persona pues, muy comprometida con la educación y por utilizar la tecnología como una herramienta para democratizarla en el Perú. Eso además se ha venido evidenciando pues, con iniciativas muy potentes y alianzas entre la Fundación Romero e instituciones muy importantes como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo BID, ¿no? Actualmente se viene trabajando incluso en un proyecto muy importante para capacitar a personas mayores y mejorar sus competencias en el trabajo, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, yo quería consultarle un poco a Elizabeth
que nos cuente un poco de los proyectos sociales que actualmente tiene la Fundación Telefónica y cómo estos muchas veces están amarrados o tienen una relación muy importante con el e-learning como una herramienta para la democratización de la educación. Creo que estás con el micrófono apagado, me parece. Perdón, sí, estaba hablando sola, cosas que pasan en este mundo. Muchas gracias, Elisa. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Pel por la invitación. Es un placer estar en este evento y compartir este panel con amigos, ¿no? Con los que me he encontrado en el camino y que creo que tenemos en común algo que es muy importante, que es la pasión por la educación. Y bueno, y respecto al tema que me preguntas, en la Fundación Telefónica ya hace más de 20 años que venimos trabajando en temas de educación, ¿no? Y más recientemente en educación digital. Y eso ha ido evolucionando a través del tiempo, en la medida que se han evolucionado pues las tecnologías. Recordemos que el Internet al principio no existía, ¿no? Y cuando hablábamos de dotar de tecnología a algún colegio, en una etapa en que ya existía el Internet, era básicamente dotarlo de una computadora para que pudiera pues utilizarlo como una herramienta informática, ¿no? Pero esto ha cambiado muchísimo. Y a propósito de la pandemia, que ha sido un gran catalizador de estos cambios, porque ya se venía a venir, ¿no? Esta etapa en que vivimos la quinta revolución industrial por la proliferación de datos, la pandemia de repente nos retó, y no retó solo al sector educación, retó a todos los ámbitos de la economía. Y fue un gran catalizador, porque acá en el Perú tenemos una importante brecha digital respecto al uso de las tecnologías. Y muchos profesores, por temas generacionales básicamente, ¿no? Sentían temores de utilizar las herramientas, a pesar de que en muchos casos contaban con las herramientas. Esta pandemia los ha obligado, ¿no? a utilizarlas. Y hemos visto pues, casos en que de niños, ¿no? que han utilizado mucho la tecnología móvil porque el celular está más extendido, subiéndose a un cerro porque no tenían cobertura para poder hacer sus tareas o utilizando el WhatsApp. Se ha avanzado muchísimo. Yo lo que pienso es que cuando regresemos a un periodo de mayor normalidad, la educación ya va a ser mixta, ¿no? Tanto virtual como presencial, y el e-learning va a ser una herramienta muy importante. Los niños están muy familiarizados y les gusta. Este año, por ejemplo, hemos beneficiado a cerca de 1 millón de niños y profesores con el programa del aula digital, ¿no? Tiene un programa de acompañamiento, un programa en el que permite al profesor dotarle de las competencias para poder utilizar y maximizar, pero por supuesto también estamos convencidos que el papel del profesor como persona es un papel muy importante, no va a poder ser nunca totalmente reemplazado, no vamos a poder llegar, sobre todo en los espacios educativos, a una pues digitalización total, tiene que ser algo mixto, esa es nuestra visión. Y si vamos más allá, hace 3 años tenemos un programa que se llama Conecta Empleo, que lo que busca es potenciar las habilidades en niños, en jóvenes, en adultos, para mejorar su empleabilidad. Existen estudios en el Banco Mundial que se han presentado hace algunos años donde mostraban de que de un niño que tenía 8 años, cuando terminaba el colegio, ya las carreras que estaban en el presente ya no iban a existir. Entonces teníamos ese reto, ¿no? Prepararnos para las carreras del futuro, pero este futuro se ha acelerado aún más con la pandemia. Y los cursos que ofrecemos, este año hemos beneficiado a más de 160.000 alumnos. Hay 16 instituciones, 16 cursos que estamos llevando a cabo con más de 30 instituciones educativas, y ha tenido mucha acogida, ¿no? Marketing digital, empleabilidad, y es un poco, Guillermo, a lo que tú te referías, ¿no? A seguir preparándonos con esas herramientas y que nunca debemos dejar de estudiar. Esa también es una de las enseñanzas de esta pandemia y de este nuevo mundo digital. Para poder ser empleables, tenemos que continuar en este ciclo de capacitación e irnos preparando para las cosas que van viniendo.
y que van a tener un Perfecto. componente digital importante, ¿no? Así como el desarrollo de habilidades blandas, que también va a ser importante, ¿no? Porque también mucha gente dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Los robots nos van a reemplazar. Bueno, los robots, la inteligencia artificial, por supuesto que se va a utilizar a futuro, se viene ya utilizando, ¿no? Pero el componente humano siempre también va a estar presente, ¿no? Por eso es importante también ejercitar y desarrollar las habilidades blandas. No, muy bien y Ese, muchas gracias. Realmente impresionante siempre las cifras de Telefónica, el impacto social que tiene es impresionante con Conecta Empleo, la digital, muy, muy relevante, ¿no? Yo te agradezco, Elizabeth. Quiero dar la bienvenida también al panel a Marilú Martens Cortés, ¿no? Actualmente directora nacional de CARE Perú. Marilú fue ministra de Educación y también ha desempeñado cargos públicos muy relevantes en educación, como la Dirección General y Académica del Colegio Mayor Presidente del Perú, asesora del despacho ministerial y directora nacional de Educación Básica Alternativa y de Servicios Educativos Especializados. Ella ha sido líder y gestor en la creación de la red de colegios de alto rendimiento COAR, incluso premiados con 3 categorías en la creatividad empresarial, en el premio. Además, en el ámbito privado, pues ha participado en grandes iniciativas para la educación en entidades nacionales e internacionales, patronatos, organizaciones no gubernamentales. O sea, como vemos, para Marilú la educación es algo que le apasiona muchísimo. Además, en el ámbito académico, Marilú es magíster en psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello de Chile, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias en realidad, Marilú, por tu participación. Yo quería pues empezar preguntándote un poco que nos hables sobre CARE y esta hermosa iniciativa llamada Niñas con Oportunidades, ¿no? Un poco de qué se trata y cómo de repente podemos hacer que el e-learning eventualmente pueda ser un componente más de este hermoso proyecto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias a PEL por la oportunidad. La verdad que es un gusto grande compartir este espacio con Luciano y con Elizabeth y poder contarles un poco desde CARE Perú cómo estamos de diferentes maneras contribuyendo con nuestros objetivos de desarrollo sostenible, que creo que es mandatorio, ¿no? Y está, gracias a Dios, en la agenda priorizada de casi todas las organizaciones. Y un poco, antes de comenzar a hablarte de Niñas con Oportunidades, Aprendemos Más, u otros proyectos a través de los cuales CARE, ¿no? Implementa y contribuye con alcanzar estas metas ambiciosas que tenemos desde la Confederación, que es poder llegar en el 2030 a un mundo en el que la justicia, la inclusión, las oportunidades sean para todos y que todos podamos lograr una vida digna y una vida segura. Bueno, en CARE ponemos, sí, efectivamente, nuestro foco en mujeres y niñas, ¿no? Somos más de la población, de la mitad de la población del mundo, sin embargo, las oportunidades no se dan en el mismo terreno, no tenemos el mismo terreno que nuestros pares, los hombres, entonces nuestro foco es justamente aportar al desarrollo, al empoderamiento de niñas y mujeres. Pero bueno, llegó la pandemia y yo creo que es importante hablar de ella, porque si bien nuestro país tiene retos muy grandes, tiene deudas muy grandes, lo que ha hecho la pandemia es no solo visibilizar esta gran deuda, sino además la ha agravado, ¿no? Hay brechas que se han agravado y tenemos que trabajar en cerrar con ellas. Si bien hemos venido mejorando en tema de acceso a la educación, ¿no? Tanto en primaria, en secundaria como en educación superior, esta pandemia lamentablemente nos ha hecho disminuir en asistencia escolar en un promedio de 3.5 puntos en primaria y secundaria. Bueno, las causas todos los conocemos, ¿no? Mayormente este abandono de las escuelas es por causas económicas y en la pandemia muchos estudiantes han reportado estudiar, trabajar o simplemente no encontrarle valor a la educación
y dedicar al trabajo de niños y jóvenes. Ahora, como bien lo decía Elizabeth, la pandemia nos da una oportunidad, ¿no? Y la oportunidad es visibilizar cuán rápido podemos cerrar esas brechas en educación si implementamos el e-learning, la tecnología digital. Si bien hoy el acceso a Internet es limitado, ¿no? Está cerca del 40% en zonas urbanas y un poquito más del 30% en las zonas rurales, sí hay evidencia de que hay un impacto importante en la implementación de estrategias de e-learning para poder avanzar. Y también nos da un reto inmenso, ¿no? Porque si no democratizamos la educación y el acceso al Internet, a esta posibilidad de tener esta educación, entonces lo que vamos a hacer es seguir agrandando estas brechas. Entonces yo sí creo que esa es una prioridad como país que tenemos, ¿no? Poder dar acceso a la conectividad a todos los rincones de nuestro país, a los más de 100.000 servicios educativos que tenemos, alrededor de 55.000, 60.000 locales educativos. Ahora bien, ¿qué hace CARE Perú, ¿no? Y cómo trabajamos para poder aportar a este cierre de brechas, a esta educación inclusiva, a esta educación equitativa, a esta educación de calidad a lo largo de toda la vida de las personas? Tenemos hoy 51 años en el Perú. CARE llegó al Perú en el terremoto de Ancash, ¿no? Y en 1970, y desde entonces trabajamos con poblaciones vulnerables. Trabajamos un componente transversal en toda la implementación de nuestros proyectos, en los 4 ejes programáticos que trabajamos el de fortalecimiento de competencias de las personas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestra intervención sean sostenibles. Tenemos 2 proyectos en educación ahorita grandes. Uno es una subvención con el Ministerio de Educación, en la cual estamos trabajando en 4 regiones, en las zonas rurales de nuestro país, y lo que trabajamos es con niñas, niños en primaria, pero tenemos una intervención sistémica. También trabajamos con docentes, directores, familias, y en el marco de la pandemia implementamos a un agente muy importante en la propuesta, que es el agente comunitario, quien nos permite que las niñas y los niños no solo reciban las herramientas para poder tener este e-learning, sino que además corrobore que desde sus casas hay un entendimiento, una comprensión de un modelo, un servicio educativo nuevo para ellos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que fortalecer. Yo sé que el tiempo es injusto, pero bueno, más adelante les puedo comentar cómo capitalizar los aprendizajes de la implementación del e-learning y cómo evitar que el e-learning, lejos de ser todo lo positivo que pueda hacer, no nos ayude a nivelar la cancha igual para todos. Sí, interesantísimo, Marilú, muchas gracias. Importante, además, el e-learning es una herramienta que nos debe servir y no ampliar las brechas, ¿no? Porque, claro, hay mucha carencia a veces de conectividad y bueno, pero el e-learning tiene que servirnos como una herramienta que aporte a la sociedad en su conjunto, ¿no? Luciano, mira, yo he visto mucha actividad en el campus, en todo lo que es Fundación Romero, mediante el Campus Romero y además en muchas actividades sociales que han venido desarrollando. He visto alianzas con el BID, he visto inclusive repartos masivos de mascarillas, apoyos a comedores. Dentro de todo este universo de actividades que se han hecho con un enfoque social muy relevante, ¿cómo ves al e-learning como un acelerador de todo esto? ¿Qué experiencia nos puedes compartir con proyectos que haya tenido la Fundación recientemente, sobre todo post pandemia, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Apel, por la invitación. Siempre es un gusto conversar con amigos. Hola, Eli, qué gusto saludarte, y Marilú. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un evento de esta naturaleza. La Fundación, como saben, la Fundación Romero es el brazo filantrópico y responsabilidad social de Grupo Romero. Y lo que nosotros buscamos es fundamentalmente reafirmar el compromiso que tenemos como grupo con el Perú y con los peruanos. Dentro de la Fundación manejamos distintos proyectos
sienten más importante el Campus Virtual Romero, que es nuestra plataforma de educación virtual. En lo que va de la pandemia, desde el campus, nos pusimos entre un desafío importante, ¿no? Hay un reto que era muy grande, que era cómo hacemos para que la gente utilice los tiempos en pandemia, que estaban encerrados en sus casas de forma productiva. Y hicimos una alianza con el Ministerio de Producción y con el Ministerio de Trabajo para llegar a la mayor cantidad de personas. En lo que va de la pandemia, hemos entregado más de 850.000 becas en nuestros cursos virtuales y capacitado a más de 4 millones de personas. Son números enormes de impacto social. Contribuimos en darle oportunidades a las personas, no solamente porque creemos de que la educación es un vehículo fundamental de la sociedad, sino porque la tecnología es la palanca para democratizarla. El e-learning lo que hace es cerrar las brechas y te da la posibilidad de que mejores. Es la esperanza de un mejor futuro para ti y para tu familia. Nosotros creemos de que no es justo de que dependiendo de tu ubicación geográfica o de la plata que puedas tener en el banco, puedas acceder a educación de calidad. Así que por eso nuestro compromiso con las regiones. Hace un par de meses empezamos nuestro recorrido por distintas regiones en el Perú en hacer convenios con casi todos los gobiernos regionales y universidades públicas para que los alumnos y los profesionales de la región accedan a educación de calidad y puedan ellos mejorar, no solamente como personas, sino mejorar también como profesionales y le puedan dar mejores oportunidades a sus familias, ¿no? Como bien dices, tenemos un proyecto maravilloso con el BID, que es un proyecto de capacitación a todos los profesionales mayores de 40 años. El Banco Mundial sacó un estudio de que las personas mayores de 40 invierten 0 horas al año en capacitación. Cuando el aprendizaje no se da únicamente en un periodo determinado de tiempo, nosotros tenemos que mantenernos siempre en constante capacitación. No solamente aprendemos en el colegio, en la universidad y después en los estudios de posgrado, sino aprendemos muchísimo haciendo, aprendemos con la experiencia laboral. Y eso hay que poner en valor, ¿no? Hay que poner en valor todo el aprendizaje que aprendemos gracias a la experiencia. Y este proyecto es para capacitar a personas mayores de 40 años. Más de 2 millones de personas perdieron el empleo con esta pandemia. Y lo que nosotros buscábamos era darle la posibilidad de que se reenganchen en el empleo o que incluso emprendan de forma exitosa. Y hemos desarrollado más de 200 cursos virtuales en emprendimiento, en trabajo en equipo, muchas habilidades blandas como resiliencia, como trabajo remoto, como emprender de forma exitosa, etc. Eso básicamente es lo que venimos impulsando desde el campus. No, muchas gracias, Luciano. En realidad creo que se han obtenido conclusiones pues, muy importantes el día de hoy, cómo en realidad el e-learning puede ser un gran acelerador, pero para tener impactos sociales relevantes, ¿no? O sea, la pandemia creo que a todos nos ha afectado muchísimo, obviamente a uno más que otros, eso también es un tema de brechas que hay que siempre hay que abordar, y el e-learning y estos espacios son totalmente relevantes para eso. Pero ¿qué hubiera sido también de la vida de los seres humanos si no hubiera existido pues las redes y el learning? De repente hubiéramos estado mucho peor. Y si bien es cierto, pues son tecnologías a las cuales no todos tienen acceso, hay que tratar de ir hacia eso y tiene que ser una herramienta para cerrar brechas, ¿no? Y yo en realidad estoy muy agradecido con todos ustedes, grandes profesionales y referentes en educación. Me voy pues muy contento con unas conclusiones muy relevantes para todo este proceso del e-learning y bueno, es seguir avanzando en este rubro y teniendo pues estos espacios para poder aportar, ¿no? Sobre todo a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco mucho y bueno, gracias también a todos los asistentes que han tenido la oportunidad de ver este panel, ¿no? De los cuales sacaremos conclusiones mucho más profundas ahora en el panel final que va a ser en la tarde, ¿no? Muy agradecidos.